Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuevamente con estos encuentros que hemos creado ya desde hace varias semanas para nuestra formación en fe, pero principalmente para nuestra formación en oración. Obviamente bajo todos los criterios de lo que tiene que ver con la iglesia, el magisterio y su palabra, ¿no? La tradición que nos acompaña. Para el día de hoy, antes de comenzar con la oración, simplemente vamos a comentarles que vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la omnipotencia de nuestro Señor, y también vamos a tocar otro tema importante que es la Eucaristía. Hemos venido tratando de hacer algunos elementos de los que hemos trabajado, como son las formas de oración. Ya hemos hecho Lectio Divina, y probablemente más adelante junto con Adrianita pues trabajaremos otras formas de oración. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a darle gracias al Señor por esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos reunido, porque estamos aquí, porque queremos más de ti, porque estamos sedientos de lo que tú nos puedes enseñar todos los días, porque queremos seguirte, porque a través de tu voz, a través de este llamado que nos haces, queremos seguir tu voluntad. Es que el Espíritu Santo, que cada uno tiene dentro de sus corazones, sea el que nos impulsa, el que nos guía y el que nos llame de manera ardiente para que tu palabra se haga viva en nosotros, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, como lo mencionamos, vamos a darle seguimiento a todo lo que hemos venido trabajando dentro de nuestro catecismo. Para el día de hoy vamos a trabajar rápidamente unos parrafitos que tienen que ver con la omnipotencia de nuestro Dios, con lo que pues conocemos como el Todopoderoso, ¿no? Y esto lo vamos a dividir muy rápidamente en dos, digámoslo, en dos ítems muy importantes, que es que Él es todopoderoso, primero, pero segundo, que ese ser todopoderoso pues tiene que crecer en nosotros a través de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque ese todopoderoso también está ligado a el misterio que Él nos muestra. ¿A qué se refiere eso? Pues que nosotros tenemos que, a través de la fe, de alguna forma llegar a creer que todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que pasa en el mundo pues está asociado a la voluntad del Padre, o a que Él lo permite. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a creer que todo lo que Él hace es bueno. ¿Para qué? Para lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que es llegar a la santidad, o sea, para bien de nuestra alma. Entonces, como para comenzar en estos ítems que nos menciona aquí el catecismo, Dios es todopoderoso, pero Dios en esa omnipotencia que tiene, pues termina siendo totalmente amoroso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Y nosotros como padres, pues nosotros sabemos que somos amorosos. Nosotros vemos en ese amor que tenemos a nuestros hijos, sobre todo el amor de las mamás a los hijos, lo digo que sé que es un amor, es mucho más fuerte, más arraigado a esa criatura. Es un amor semejante al que nos da Dios. Muy seguramente el del Señor y el de Dios Padre y el Espíritu Santo es un amor infinito, es un amor mucho más grande. Entonces, si uno siente ese amor por sus hijos, imagínense cómo lo sentirá Dios. Entonces, el ser todopoderoso pues indica que Dios es todopoderoso para bien nuestro, porque es mi papá. Esa es una definición clara y clave, y nosotros, dentro de esta formación que tenemos como cristianos católicos, debemos entenderla y asumirla de esa manera. Es así como llegaba yo a pensar en ese momento cuando leía estos párrafos, me pensaba en una película que se llama Almighty, el Todopoderoso, que es una comedia, ¿no? Que termina siendo también, te instruye de alguna manera y tiene alguna moraleja, porque es una persona que simplemente está en su vida normal, pero que de algún momento Dios se le aparece porque quiere que haga una labor por él. Y precisamente en las dos series que se presentan, en capítulo 1, capítulo 2, algo así, son dos partes de la película,
lo que yo veo es que inicia el ser humano tratando de negar que tiene a Dios enfrente. Claro, es una cosa que pues como mundo pues es muy difícil decir, oye, estoy viendo a Dios. ¿Cómo lo estoy viendo? Mira, aquí está Dios, pero pues yo no creo. Pues eso es imposible. O sea, yo estoy en un mundo en donde Dios pues obviamente está por allá, está en el espíritu, pero yo no lo veo físicamente. En esa película lo hacen ver físicamente, es más, el actor es Morgan Freeman y obviamente lo ponen de raza negra porque no importa la raza y el color, eso es una, digamos, una de las, creo que están viendo por ahí. Eso es una de los tabúes que se eliminan y que se dejan de lado dentro de la película. Entonces, en esta película él trata de obviarlo y evitarlo diciendo, Dios no existe, está en mi mente, estoy loco. Él se le sigue apareciendo hasta que después de cierto tiempo él convence al ser humano de que haga algo por él. Y ese hacer algo por él lo invita a situaciones que en la lógica del ser humano no tienen mucho sentido, porque él le dice, tú tienes que hacer esto, y él le pregunta, ¿y para qué? No, eso no te interesa ahora, o sea, tú tienes que hacerlo de esta manera y de esta otra. Entonces, digamos, esa es como la introducción de lo que es la omnipotencia, pero también lo que es el ser humano. O sea, Dios, ¿por qué quiere eso? Es que yo no lo sé. Y yo como hijo, y yo lo decía precisamente en la Eucaristía, yo debo entregarme al Señor y debo confiar en Él. Pero ¿para qué quieres que esto pase? Porque Él es Dios. Es así de sencillo. Entonces yo como ser humano, yo debo estar totalmente convencido de que si estoy en este camino de santidad, yo no voy a empezar a cuestionarme y a decir, la lógica humana me dice que es esto, entonces ¿esto para qué? Vuelve y juega. Él es Dios. Él es Dios. Entonces quería traer eso como a colación porque la película es exactamente igual. Al final, dentro de la película, que es un tiempo corto, se ve que hay un bien común para todos. Y el ser humano no lo veía. El ser humano, ay, mire con lo que resultó. Claro, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Todo, o sea, en Dios, pues obviamente todo lo podemos. Y quiero leer algo aquí pequeñito, como para que tengamos en cuenta hasta dónde llega ese amor del que hablábamos al comienzo como Padre, siendo omnipotente, ¿no? Siendo omnipotente nuestro Dios. Entonces aquí dice, por la adopción filial que nos da, para nosotros, vosotros seréis para mí hijos e hijas, indica el Señor Todopoderoso. O sea, estamos hablando de lo que somos hijos. Finalmente, por su misericordia infinita, muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Él es mi papá, pero es Dios. Eso no se nos debe olvidar, como dice Anita, Él es Dios. Entonces, Él muestra su poder total porque Él dice, yo soy Dios y yo perdono tus pecados. Yo perdono todos los errores que tú cometes, porque soy misericordioso y soy grande. Otra frase importante para que tengamos en cuenta, porque ya vamos a entrar en este pedacito del misterio de la aparente impotencia de Dios. Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Es misterioso porque solo la fe puede descubrirlo cuando se manifiesta en la debilidad. Ojo con esa frase, cuando se manifiesta en la debilidad, creo que fue Pablo a los Corintios, ¿sí? Cuando se manifiesta en la debilidad, pues porque si a mí me va bien, ay Dios mío, ¿no? Una maravilla, vamos bien, ay Dios mío, una maravilla, y a mí me fue mal y empezaron los problemas, ¿dónde estás? ¿No que me iba yendo bien? Y eso creo que nos pasa a todos, pero que pues aparezca, y uno dice, pero yo espero un mes, que aparezca. Y si para el bien de tu alma y tu santidad deben pasar 5 o 6 años así, en esa situación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos en una búsqueda, y yo soy de los que lo repito, no en este mundo, estamos en una búsqueda en el tema hasta allá. O sea, ya, creo que ya hay cierta madurez en este grupo en la que podemos decir, wow, tenemos locura y debe ser una locura de amor. Cualquier otra persona, César, vamos a hablar de César hace 25 años, no, mire, ellos están buscando que en la muerte le llegue su respuesta, no, pues están locos. Claro, estamos locos de amor, eso debe vivir porque ese es el amor verdadero. Entonces ya tenemos esa madurez para decir, sí, ahora que todos los días digamos, ay Dios, qué lindo eres, eres una maravilla, ya espero la muerte, vengo, ay, qué maravilla, de la muerte, vamos para allá. Y estoy mal y no tengo plata, pero no importa, vamos para allá. No.
ahí es donde está el ser humano, obviamente que dice, se frena a sus emociones, pero eso es lo que se nos pide. Entonces en mi mente y en mi corazón siempre debe estar grabado eso. Entonces hay partes en las que el Dios Padre Todopoderoso puede ser puesto a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, ¿en qué momento ha revelado Dios que Él es todopoderoso? Pues si su Hijo vino, pasó enseñando, no peleó físicamente con nadie, es más, no peleó. Él simplemente lo que hizo fue, a través de su palabra y del amor, decir, esto está mal, bueno, te vamos a matar, esto está mal, me van a matar, bueno, pues que mi Padre los perdone porque ustedes no saben lo que hace. Pero ¿qué hace Dios? Pues Dios permite que Él muera, ¿para qué? Para que veamos que Él es Dios, porque lo resucita al Señor. Ahí está la omnipotencia. Dios puede hacer lo que quiere y cuando quiere, sí. ¿Quién metes uno en la cabeza y dice, a ver, llegó alguien, sí, el hijo murió y lo resucitó, venció la muerte? Entonces, si ya la vence, si vence la muerte, ¿qué otra cosa tiene que vencer? No hay más por vencer. Él lo puede hacer, sí, que permite cosas para bien de mi alma. Que, oye, pero esta persona, ¿por qué tiene cáncer? ¿Pero por qué le dieron tantos días, tan poquitos días de vida? Pero si era una persona muy buena, eso creo que nos rondaba a nosotros. Esta persona tan buena y le dio cáncer. Ay, pero ¿eso qué es? No, Dios mío, pero yo leo, ¿dónde está usted? Ahí está, siempre está ahí, siempre está ahí. María Magdalena llega al sepulcro y ve a dos ángeles. ¿Dónde está mi Señor? Se me lo han llevado. ¿Pero por qué estás triste? Pero es que mi Señor, ¿dónde está? Y ella no ve. ¿Pero dónde está mi Señor que me lo han llevado? Buscando el cuerpo. Ella no sabía si había resucitado o no. Se voltea ahí y, a ver, ¿a quién busca? ¿Estás triste? Sí, estoy triste porque, Señor, si usted se lo habla al Señor, ¿dónde está María? ¡Ay! Ahí estás. O sea, me dejo llamar, lo tengo al lado, pero no lo veo, no lo encuentro. Omnipotente, ¿no? Estamos hablando de la omnipotencia, de lo todopoderoso que debo estar convencido que Él es todopoderoso. Entonces, para concluir esta parte, yo tengo que estar claro de que yo puedo descubrir la omnipotencia de mi Señor, de mi Dios. ¿En dónde? En la fe que yo debo tener hacia Él en todos los momentos, y en esos momentos que decía momentos de dificultad. Ahí es donde yo descubro la omnipotencia de mi Señor. Siempre debo estar buscándolo, y por eso es muy importante el trabajar la fe. Porque si yo trabajo la fe, pues yo me voy a confiar enteramente, no importa lo que pase. No importa lo que pase, siempre lo voy a tener ahí. Y yo sé que Él va a ser capaz de hacer cualquier cosa para el bien de mi alma. Que si un día yo veo que mi futuro está súper oscuro y yo no veo una luz blanca nunca, puede que al siguiente día ya esté mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Señor actúa. Ahí está Él. O sea, a Adrianita le decían, oye, mira, te vamos a poner unas barandas en el baño y unas barandas para que subas las escaleras porque tu condición de tu espalda no te va a permitir que puedas subir de manera sencilla. Pues, por ahora no es así. ¿Y por qué? Pues por el Señor. Pues no hay que dudarlo, eso es el Señor fácil, eso no hay que... ¿Qué será? ¿Qué misterio? Sí, porque Él es misterioso. Cosas que yo hago hoy van a servir para mis hijos, para los hijos de mis hijos, no lo sabemos. Para mi vecino, no tengo ni idea. Repetimos, Gloria Polo cuando fallece, ella le muestra al Señor cuando va al cielo que la van a devolver porque hay mucha oración por él, y es un campesino que se entera por el periódico en Nariño, para el Pasto, y ella estaba en la Nacional aquí en Bogotá. Y el campesino, voy a hablar con esta señora que le pegó un rayo y está hablando. Y después ya se conoce con el campesino. Ahora, de paso, le digo, uy, voy a orar por la señora para que se sane. Y efectivo, ella dijo, tengo que ir a buscarlo, y el Señor se lo puso. Yo simplemente tengo que orar y me confío en Él. Las preguntas de muchas personas cuando vienen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tranquilo, confía en el Señor, Él lo va a hacer todo. Y bien, esa es mi partecita, creo que hemos recibido algo de un granito por allá en nuestro corazón. Ahora vamos con Mirellita. Sí, bueno, muchísimas gracias, Cecita. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte de este proceso de formación. Y bueno, es algo que digamos que a mí siempre me ha inquietado, y es conocer un poquito más acerca de la Eucaristía.
de qué es lo que pasa en la Eucaristía, de qué es lo que se vive en la Eucaristía, ¿sí? ¿Qué es importante que nosotros tengamos presente? Que, como nos ha dicho Adri, conocer qué es lo que pasa en la Eucaristía y cada uno de los ritos y cada una de esas partes es el medio, pero el fin y el objetivo es enamorarnos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio, porque Dios así lo ha querido, de formarnos y de conocer, pero ¿cuántas personas han asistido y siguen asistiendo a la Eucaristía sin conocer absolutamente nada de lo que Dios nos va a dar el privilegio de conocer en este curso? Y hasta de pronto lo pueden vivir mejor de lo que nosotros, que obviamente no es la idea, ¿no? La idea es que si Dios ha querido que nosotros conozcamos las partes de la Eucaristía, qué es lo que pasa, todos estos ritos, todo este misterio, yo siento que es por muchas razones. Uno, porque pues efectivamente quiere que nos enamoremos más. Dos, porque quiere que nosotros lo vivamos de una forma diferente, sin que cuando lleguemos a la Eucaristía digamos, ay, esta es la primera parte, sí hizo el Padre la segunda. No, porque no se trata de eso. Además vamos a aprender muchas cosas que tal vez uno puede decir, va uno a la Eucaristía y uno dice, pero este Padre no hizo eso, ay, este Padre no caminó así, este Padre no hizo esta venia. No vamos a conocer esto para juzgar, lo vamos a conocer porque, como lo dice el Padre Fortea, que fue digamos que una de mis fuentes para esto que estoy preparando, es él, digamos que la charla que da, dice, yo sé que aquí ustedes no son sacerdotes, pero yo voy a explicar todo como si ustedes fueran sacerdotes, para que ustedes puedan vivir muchas veces mejor de lo que hasta puede estar viviendo el sacerdote, porque el sacerdote puede estar pasando por un momento de tibieza espiritual, y con una sola persona que esté viviendo esa Eucaristía de la mejor forma posible, eso es agradable a Dios. Entonces lo que nosotros vamos a aprender son cosas fabulosas y maravillosas, ¿sí? Yo preparé esta charla basada en dos fuentes. Una, en una charla del Padre Fortea, que es acerca de la Eucaristía, de la misa, de los pasos de la misa, y otra es este libro que yo les he hablado en el apostolado, que es La Cena del Cordero, ¿sí? Digamos que son dos puntos de vista diferentes pero complementarios, ¿sí? Entonces, pues aquí se nos pueden ir varias sesiones, digamos que esto, pero es una riqueza maravillosa, y yo creo que nosotros podemos cerrar, digamos que esto, cuando Dios diga, bueno, hasta aquí, no sé cuántas sesiones se van a ir, lo podemos cerrar mirando nuevamente la película de El Gran Milagro, y se nos van a ir mirando el testimonio de la persona con la cual se basó esa película, no, y va a ser súper, súper enriquecedor. Entonces, si ustedes tienen preguntas, pues, o sea, la idea es que esto tratemos de hacerlo más como hablándolo. Yo trataré, si está, digamos que en mi conocimiento y Dios me lo permite, de responder, ¿sí? Seguramente hay muchas cosas que no, entonces la idea es que las anotemos y que se las preguntemos a nuestro párroco, y pues que él nos vaya aclarando, nos vaya diciendo si esto sí es así o no, mira, lo entendiste mal, lo identificaste mal, no sé, pero pues con la ayuda de Dios y como hemos invocado al Espíritu Santo, yo sé que de mi boca va a salir lo que Dios quiere que salga, y del corazón de ustedes va a llegar lo que Él también quiere que llegue, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, una de las cosas que yo aprendí hace muy poco es que toda la Eucaristía está dirigida a Dios Padre. Todo lo que se hace está dirigido a Él. Cuando yo aprendí eso y que empecé como a ponerle cuidado a la mesa, decía, oiga, sí, todo lo hacemos invocando, o sea, digamos que es el ofrecimiento de Jesús, el ofrecimiento que nosotros hacemos a través de Jesús para que llegue a Dios Padre, porque todo lo que nosotros ofrezcamos es nada si no lo ofrecemos a través de Jesús. Yo puedo decir, Dios, te ofrezco mi día, Dios, te ofrezco mi cansancio, te ofrezco lo que sea, y eso no tiene ningún mérito. Pero cuando yo digo, Dios, ofrezco mis preocupaciones y lo uno a la dolorosa pasión de Cristo, una consagrada me decía, eso llega como flechas a Dios, ¿sí? Entonces por eso es que nuestro crecimiento, que es lo que nosotros también vamos a ofrecer a través del Padre, ¿sí? Lo unimos a Jesús y todo ese crecimiento llega a Dios Padre. Bueno, vamos a aprender, digamos que muchas cosas del simbolismo de la Eucaristía, de los ritos, de los pasos.
vamos a ver cosas que son de forma la Eucaristía, que los símbolos, que los pasos, y cosas de fondo, ¿sí? Entonces vamos a aprender aquí de las dos. Lo primero que explicaba el padre Fortea es que hay un canon, que es el canon 909, que es algo que está, digamos, establecido para los sacerdotes. Es algo que los sacerdotes deben cumplir, pero que él explicaba, él decía, yo se los explico a ustedes porque si de pronto el sacerdote no lo hace, nosotros no sabemos si los sacerdotes lo hacen o no. ¿Para qué nos sirve aprenderlo? Porque si de pronto hay un sacerdote que no lo hace, nosotros lo podemos hacer, no estamos obligados nosotros a hacer esto, ¿sí? Pero nosotros lo podemos hacer y eso va a ser muy agradable a Dios. ¿Y de qué habla el canon 909? De la preparación, por un lado de la preparación previa que debe tener el sacerdote antes, eso lo hace él en privado, eso lo hace él 5 o 10 minutos antes, ¿sí? Entonces por eso no podemos decir si lo hace o no lo hace. Pero nosotros como laicos también lo podemos hacer y la idea es esa, la idea es que nosotros cuando vamos camino a la Eucaristía nos vayamos preparando. Uno muchas veces va hablando con la familia, va escuchando música y qué rico aprender eso de decir, bueno, o sea, yo me puedo preparar y yo puedo ir haciendo unas oraciones especiales para que mi alma esté lista y preparada para ese encuentro con Dios. Cuando uno mira el gran milagro, por ejemplo, o cuando uno mira el testimonio se me va en ese momento el testimonio con el cual basaron la película, digamos que una de las cosas por la que Dios permitió que a esta persona, digamos que Dios le revelara cosas, es porque efectivamente ella no se preparó antes de ir a la Eucaristía. O sea, ella se puso a discutir, ella cuenta que se puso a discutir con su empleada, ¿sí? Y eso no es agradable a Dios. O sea, yo voy a encontrarme con Dios, pero en el camino me peleo con el que se me atraviesa, con el que atraviesa el carro. Entonces, qué bueno es ir uno haciendo una oración, ¿sí? Y los sacerdotes deben hacer eso, ¿sí? Y también lo que dice el canon 909 es que una vez termine la Eucaristía, los sacerdotes se quedan un momento hablando con sus feligreses, porque pues obviamente esa es la idea, somos comunidad, ¿sí? Pero una vez ya digamos que se despide, él también en privado, ¿sí? O muchas veces porque ellos tienen Eucaristías, salen de una y van a otra, hay sacerdotes que tienen muchas Eucaristías en el día, dicen, cuando uno va de camino de un lado a otro, uno también dando la acción de gracias, diciendo Dios, gracias porque me permitiste ofrecer esto, vivir esto. Explica el padre Fortea que en el misal, al final del misal están esas oraciones especiales de tanto las que se pueden hacer antes de como las que se pueden hacer después de. Pero un sacerdote también del Reino Christi, él nos compartió un link que se los voy a compartir a ustedes, donde ahí están esas oraciones que uno puede hacer antes de la Eucaristía, nosotros como laicos, antes de la Eucaristía y después de la Eucaristía, ¿sí? Entonces, chévere aprender esto porque pues, sí, claro. Pues no teníamos ni idea y mire todas las, digamos que las cosas. A veces correteando. Uno sí, siempre va correteando, siempre va en otra cosa, ¿sí? Y después, en el libro de, no recuerdo si es en La Cena del Cordero o en el otro libro de Scott Hans. ¿Quién es Scott Hans? ¿Sí? Para que nosotros de pronto algunos les he nombrado y a otros no. Scott Hahn es un protestante, pastor protestante convertido al catolicismo norteamericano, muy famoso, que por ese amor que tenía a las escrituras, Dios le fue revelando pues que en la Iglesia Católica está la verdad. Entonces, como él tiene tanto conocimiento, él es un, ¿cómo se llaman los que estudian las escrituras? Teólogo. Es un teólogo que se ha leído más de 5.000 libros, o sea, tiene un conocimiento impresionante. Ustedes no se imaginan lo que son este libro y Roma, Camino a Casa, son increíbles. Entonces, una de las cosas que yo leía en el libro y que él decía que tenemos que aprender nosotros por ejemplo, de nuestros hermanitos separados, es ellos hacen mucha comunidad, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer mucha comunidad. ¿Y por qué lo retomo en este momento? Porque ellos dicen, es que cuando las personas están en misa, cuando los católicos van a misa, o sea, está terminando la misa y ya se les ve como el afán, se les ve como que rápido están mirando la hora, o sea, como que me voy rápido a hacer mis obligaciones. ¿Por qué no salen a hablar con los demás? ¿Por qué no salen? Somos comunidad. Lo que Dios quiere cuando nosotros vamos a la Eucaristía, Él nos hizo seres
que tenemos que compartir en comunidad. Entonces, qué rico que cuando nosotros salimos de la Eucaristía, que aquí en esta Eucaristía, por ejemplo, es chévere porque se permite, porque que el tintico, que la empanadita, eso nos sirve para, bueno, venga, compartimos y no salimos corriendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el párroco, compartir con su gente, y después de eso, digamos que ya hace las oraciones de agradecimiento. Entonces, eso en cuanto... Es clave lo que dice Miguelita, que uno siempre debe tratar de llegar unos minuticos antes a la Eucaristía. Claro, cuando uno le sale corriendo, por lo menos ya avisa, pero uno debería tratar de llegar unos minuticos antes y prepararse frente al Señor en silencio. Uno lo hace y muchos lo han hecho, y uno, por caridad, pues uno de pronto algún momento decide a las personitas, porque también uno de pronto lo hacía, ¿no? Es llegar y que, uy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y se sienta enfrente del Señor, ¿y cómo le va? ¿Qué tal su vida, la casa? ¿Cómo le...? Y el Señor ahí, uno ve, no, Él es Dios. Él es Dios, es que dice, Él es Dios, yo tengo que estar enamorado de Él, entonces yo, uy, tengo que yo siento un súper, pues de pronto no, pero bueno, yo llego y yo busco al amado, como dice Adrianita. Es súper, súper importante. Y mire, otra de las razones por las cuales Dios ha querido, nos tiene acá, y Dios permite que nosotros aprendamos estas cosas, es porque seguramente hace muchos años y muchos siglos que la gente iba a misa, digamos que no importaba si no sabía, lo vivía de corazón. Pero los retos que nos ofrece hoy esta vida, tantas cosas con las que nos está contaminando el internet, a nuestros hijos, a las demás personas, casi que estamos en la obligación de nosotros como católicos, cristianos, estamos en la obligación de aprender, ¿sí? Porque nos cuestionan mucho. Y hay una frase muy conocida que dice, católico ignorante, futuro protestante. Pues claro, porque es que nos desbaratan la fe así. Entonces, casi que es una obligación que nosotros sepamos muchas cosas para que nosotros, no solamente a través de nuestra vivencia y de nuestro ejemplo, sino a través de ese conocimiento, instruyamos a las personas, instruyamos a nuestros hijos. Entonces, esta riqueza que nosotros tenemos en este grupo es invaluable, ¿sí? Bueno, no sé si de pronto algunos de ustedes se han cuestionado en algún momento, y seguramente sí, porque lo que dice Cecita, o sea, yo creo que nosotros aquí todos los errores que nosotros vamos a nombrar acá los hemos vivido, los hemos cometido, y seguramente los seguimos cometiendo mucho, y seguramente seguiremos cometiendo. Muchas veces inconscientemente, por eso, sin por falta de saber. conocimiento. Porque no sabemos, porque no teníamos ni idea. Yo le comentaba a muchas personas, cuando yo hice Maús hace 4 años no tenía ni idea quién era el Santísimo, ¿sí? O sea, que el Santísimo, y después cuando vi que entró yo juraba que era la custodia, no tenía ni idea quién estaba adentro, ¿sí? Hace 4 años, y las cosas que sigo aprendiendo. Entonces, mire que tenemos tantas cosas que enseñar y tantas cosas que compartir, ¿sí? Y dentro de esas cosas, no sé si ustedes de pronto alguna vez se han preguntado, tanto en la Eucaristía como en el Rosario, ¿qué sentido tiene la repetición? ¿Las rutinas son importantes? Yo creo de la que sí, vida? por disciplina. Por disciplina y porque te vuelves, ahí hay 2 palabras que a mí me dicen es firmeza y perseverancia. Y la perseverancia y la firmeza no se alcanzan con cosas nuevas todos los días. O sea, el que yo me levante, yo haga el desayuno para mis niños, los envíe al colegio, pues se va a repetir al otro día, ¿no? Yo no pretendo que eso sea cada 8 meses y ¡ay, mire cómo estoy cambiando mi vida! Todo es rutina. Sí, claro. El trabajo. Claro. Y es bueno, hay cosas buenas en la rutina porque todo es bueno y es malo, ¿no? Pero hay cosas Depende buenas en cómo la las rutina. canalices, pienso Sí. yo. O sea, las rutinas, siempre y cuando las lleve uno como en tema constructivo, es bien. Pero si ya las vuelve verdaderamente como rutina, como por hacerlo, pereza. sí, como por hacerlo, por cumplir, Eso, Estamos- todo hay que Esa es la- hacerlo con amor. estamos Esa es la- perdiendo. Es que todo hay que exacto, hacerlo con exacto. amor. Todo El hay que amor, saber. porque una cosa me lleva al amor, o sea, si yo Sí. lo hago con amor, yo me enamoro y me enamoro más. Y vas a hacer algo diferente, o sea, no vas a Si estar no, siempre porque en lo te mismo. dicen que, ¿cómo hacemos para que te acostumbres y hagas dieta? Ah, no, los 21 días. Haz 21 días esto y después te vas a acostumbrar. Y sí, bueno, puede que sí, todos no. Pero bueno, yo creo que todos no nos acostumbramos, ¿no? Más o menos así, es algo así como que, Sí. oye, yo empiezo, si yo lo hago con amor, muy seguramente voy a empezar a ver cosas diferentes. Exacto. Yo voy a empezar a ver esencia, voy a empezar a ver, mi corazón va a empezar a ver cosas diferentes, pero claro, yo tengo que hacer por amor. Si yo voy a algo, a un espectáculo y me toca todos los días, ¿qué te dices eso? Claro, yo siempre voy a ver lo mismo. Y no Pero- le va a encontrar sentido. No, gracias. no le encuentro sentido, pero si yo Sí. lo hago con amor, yo voy a ir mucho más allá. Sí. Voy a atravesar barreras que por allá atrás yo diría, "Ah, uy, yo cómo llegué hasta acá. Mira, Sí.
El amor es clave y uno ¿cómo se enamora? Conociendo. Conociendo. Nosotros Por eso se dice que nadie ama A lo que no conoce. Lo que no Perfecto. conoce. Entonces, Perfecto. ¿cuándo se te vuelven las cosas rutina? Cuando tú no las hayas sentido, cuando tú no conoces, ¿sí? Exacto. Cuando, que fue lo que nos pasó a muchos de nosotros, que nos enseñan, porque para nosotros era pereza la misa, porque era una rutina que no entendíamos y que no conocíamos. Entonces, yo iba a misa porque mi mamá me obligaba, me arrodillaba porque veía que mis papás se arrodillaban y mis abuelos, pues yo no tenía ni idea por qué se arrodillaban. Entonces, claro, es que pereza, ya se va a acabar, ¿sí? Pero cuando tú ya la entiendes, tú ya la vives de una forma totalmente diferente. Si ahorita nosotros disfrutamos de la Eucaristía, Sí. cuando terminemos esto, mejor dicho, vamos a querer ir todos los días y a disfrutarla de una forma totalmente diferente, ¿sí? Entonces, las rutinas son buenas por eso, ¿sí? Y lo que dice el libro de Scott Hahn, porque él habla de eso, de la importancia de las rutinas, es porque casi que nada en la vida, casi que uno ya no podría llegar a una meta si no es con una rutina, ¿sí? Casi que uno no podría completar las metas del día, que uno no es que se ponga como tal metas, pero todo es una meta. O sea, mi meta de mañana es levantarme, desayunar, ir a despachar a los muchachos, ir a las citas que tengo, ¿sí? O sea, uno tiene sin anotarlo un día Una planeado, programación. pero si yo no planeo ese día, seguramente no voy a alcanzar a hacer la cantidad de cosas que necesito hacer. Por eso es importante. Porque otra cosa son importantes esas rutinas. Porque si yo no planeo, voy a dedicarle mucho de mi pensamiento a, ay, se me olvidó esto, se me olvidó aquello, si yo no tengo un plan. Cuando digamos que las cosas están organizadas y planeadas, va a ser más difícil que a mí se me escapen cosas, va a ser más difícil que a mí se me olvide. Entonces, por eso la Eucaristía tiene unos ritos y tiene una organización. Primero que todo, para que sea solemne, para que no se nos escapen esos detalles tan importantes y esas riquezas tan importantes, ¿sí? Scott Hahn, por ejemplo, decía que él, cuando era pastor, ¿sí?, él casi siempre tomaba las mismas partes de la Biblia, los mismos textos para predicar, ¿sí? O sea que en realidad él cogía cierta partecita de la Biblia. Dice, la riqueza que tienen los católicos, o que tenemos, porque en ese momento ya él es católico, la riqueza que tenemos los católicos es que si nosotros asistiéramos todos los días a Eucaristía, creo que en 2 años y medio, 3 años, ya No, 3 años. 3 años, ya Damos la leímos vuelta toda a la la Biblia, Biblia. no lo que nosotros Unos queremos. ocho, Exacto, no lo que nosotros queremos leer, que Los es 3 ese, ciclos. que él dice, era lo que yo hacía. Yo cogía ciertas y siempre predicaba sobre eso. Entonces, una cosa también clave, que esto es para que no se nos olvide, a nosotros, digamos que nos dicen mucho que como católicos nosotros no leemos la palabra. Y él dice, ay, mire, jamás en la vida, permitan que les vuelvan a decir que ustedes no leen la Biblia. Esto es como un paréntesis, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque en las primeras reuniones que hacían los cristianos, no habían cosas escritas, ¿sí? Todo era a través de ¿qué? De lo que estamos haciendo en este momento, de la predicación. Todo se transmitía a través de la palabra, ¿sí? Si ustedes son personas que van todos los días a misa, ustedes no están leyendo, pero están escuchando la palabra. O sea, no pueden decir que ustedes no son personas que no leen la Biblia, porque todos los días están escuchando las predicaciones, todos los días están escuchando una partecita de la Biblia, ¿sí? Entonces, digamos que eso como paréntesis de lo que es, digamos, que la lectura de la Biblia, ¿sí? Entonces, bueno, retomando, por eso son importantes entonces las rutinas. Primero, para que no se nos pasen esas cosas importantes, vamos a ver a través, digamos, que de este estudio tantas frases, alabanzas, tantas cosas lindas y enriquecedoras que tiene la Eucaristía, que uno, como muchas veces las hace rutina, uno no le para bolas a todas las cosas que se dicen en la misa, a todos los ofrecimientos, a todas las frases enriquecedoras, a todo lo que se hace en la Eucaristía. Que si no hubiera ese ritual, ¿sí?, se pasaría de alto, que es lo que decía Scott Hahn, ¿sí? O sea, yo dejé pasar tantas cosas importantes de alabanza a Dios porque siempre me centraba a ver como en lo que yo quería. Entonces, por eso es importante, digamos, que ese ritual, ese orden, ¿sí? Y digamos que muchas frases que ya están establecidas, Scott Hahn también decía en su libro, es que no es necesario estar inventando a toda hora frases, ¿sí? Hay frases que son tan importantes y él decía, mire, por ejemplo, el te quiero que uno le dice a los hijos, ¿sí? Es una frase que es hecha
Y jamás nadie se cansará, jamás un hijo se cansará de escuchar que sus papás le digan te quiero, o que los hijos le digan a los papás te quiero. Es una frase que se echa. ¿Para qué cambiamos la frase de te quiero si es una frase que dice tantas cosas? Entonces, es también digamos que la importancia de tantas frases hechas que vamos a ver que siempre se repiten en la Eucaristía, pero que son tan profundas que para qué en cada Eucaristía vamos a decir una frase diferente, ¿sí? Entonces, finalmente, las rutinas, digamos que como conclusión, las rutinas son importantes porque me permiten tener la mente despejada, ya como todo lo tengo organizado, tener la mente despejada y abierta para recibir todo lo que yo tengo que recibir, para que el sacerdote no tenga que estarse centrando en qué tengo que hacer acá y qué es lo que voy a hacer. No, tiene su mente despejada para centrarse en lo más importante. ¿Qué es? Alabar a Dios en la Eucaristía. Listo. Entonces, eso en cuanto a las rutinas. Dice él, en su libro, dice, la liturgia en la iglesia es ese hábito que nos hace altamente eficientes. La liturgia es ese orden y forma con que se realizan las cosas. Esa es la liturgia. El orden y las cosas con los que en la Eucaristía se realizan cada una de las cosas. Bueno, entonces ya digamos que entrando a lo que es ya la Eucaristía se divide en dos partes. Que esas dos partes se subdividen en otras partes. Entonces, ¿cuáles son esas dos partes de la Eucaristía? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Esas son, digamos que las dos grandes partes. Pero nosotros no podemos verlas como dos partes, porque son un todo. Digamos que de pronto para entenderlas un poco decimos, bueno, son dos partes en las que se divide, pero son un todo, las dos partes. Y el objetivo de ese todo es el sacrificio eucarístico. Ese es el objetivo y eso es lo que reúne todo. Esas dos partes entonces se subdividen y digamos que poquito a poco vamos a ir mirando cada una de esas dos partes. Entonces, la liturgia de la palabra se subdivide en la entrada, los ritos introductorios, el rito penitencial y las lecturas de la Sagrada Escritura. Y la segunda parte, que es la liturgia eucarística, se subdivide en el ofertorio, la plegaria eucarística, el rito de comunión y el rito de conclusión. Así es como se subdividen esas dos. Lo más importante de entender es que, aunque hay muchas acciones que se desarrollan en la misa es un único ofrecimiento. Se divide en muchas partes, pero toda la misa se encaja en un único ofrecimiento, que es el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que más nos debe quedar, digamos que hoy como conclusión, en nuestro corazón. Se divide en muchas partes, son muchas acciones, son muchas plegarias, hay muchos momentos, pero todo es el sacrificio de Jesucristo. ¿Y qué significa ese sacrificio de Jesucristo? Es esa renovación de la alianza que Dios hace con su pueblo, que somos nosotros. ¿Ustedes de pronto recuerdan cuál fue la primera alianza que hizo Dios con su pueblo? ¿O alguna alianza? Bueno. La de Noé. Sí. La larga Noé. Esa fue la primera alianza, ¿sí? ¿Por qué quiero, digamos que, retomar esto? Porque la Biblia también se divide en dos, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se pueden ver tampoco como partes separadas porque son un todo. Es un mismo libro. Sí, es un mismo libro. Y todo el Antiguo Testamento es la prefiguración o la preparación para la venida de Jesús. ¿Sí? Por eso es que también en la misa, siempre en la primera lectura, se lee algo del Antiguo Testamento. Casi siempre. Hay algunas oportunidades muy pocas, las cartas. ¿Sí? En ocasiones muy especiales. Pero casi, en alguna fiesta especial, pero casi siempre, y eso me di cuenta fue hace poco, cuando en una primera lectura escuché una de las de Hechos de los Apóstoles, perdón, no de las cartas, sino de una lectura de Hechos de los Apóstoles. Pensé que siempre en la primera lectura era del Antiguo Testamento. Pero casi siempre la primera lectura es del Antiguo Testamento. Y está unida al Evangelio
Y cuando uno lo entiende, uno dice, ah, claro, es que mire que aquí hay cositas del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Claro, ahora sí entiendo por qué está unida a esta primera lectura, ¿sí? Porque hay muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que Jesús fue el que vino a darle validez. Una de esas cosas es la alianza. Entonces, la primera alianza que Dios hizo con su pueblo fue con Noé. ¿Cuándo en el Antiguo Testamento, dónde más se hizo una alianza? ¿Cuándo más Dios hizo una alianza con su pueblo? Con el paso de Moisés a la tierra prometida. Con el paso de Moisés de la tierra prometida. Ok. ¡Uy! La sacó. Esa fue otra alianza, ¿sí? Cuando Moisés sacó al pueblo judío, lo liberó de la esclavitud de los egipcios, ahí se hizo una nueva alianza. Y por eso es que digamos que ahí es cuando se hace cuando los judíos celebran en Pascua, ¿sí? Cuando hacen esa celebración de acción de gracias, es ese recordar esa alianza que Dios hizo con su pueblo, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, o sea, ¿dónde se da realmente la real y verdadera alianza? Cuando el Cordero se entrega. Exactamente. En la cruz. Pero Está volando, no, César. listo, está muy listo. Es que lo preparamos. Yo Ese alumno tío. acuérdate, César, cuando yo te pregunté esto, ¿tú dices esto cuando? Sí, yo creo. Esto lo vamos a editar, eso. No me preocupe que esto lo editamos. Esto lo editamos. No se preocupe. Pero es esa alianza. Ustedes, o sea, con esto que van a nombrar seguramente se van a trasladar a un sitio. Símbolo de la alianza nueva y eterna, que será entregada por nosotros. La misa. Ahí está, esa frase hecha que uno no le para bolas. ¿Sí? No le para bolas, ¿sí? Pero esa alianza es cuando el Cordero perfecto se entrega en la crucifixión. Símbolo de la alianza nueva, real y eterna. O sea, ya es para siempre, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los Cuando tiempos. el Señor venga en gloria. Bueno, entonces vamos, digamos que de esa primera parte de la misa, la primera partecita es la entrada, ¿sí? Dicen muchos santos que cuando el sacerdote va entrando y se dirige hacia el altar, es símbolo de cuando Jesús va hacia el Calvario. Esto lo leí antier, no tenía ni idea, lo leí antier en este libro, imagínense en eso, ¿sí? Claro, es que, ¿qué fue lo que dijimos ahorita? ¿Qué es la misa? ¿Qué es ese todo? El ofrecimiento de Jesús, el sacrificio de Jesús. Entonces, pues, ¿cuándo comienza ese sacrificio de Jesús? ¿Es la crucifixión? Cuando Él va camino al Calvario, ¿sí? Entonces, cuando el sacerdote va camino al altar, ¿sí? Que casi siempre entran de la puerta hacia el altar, pues es como si Jesús, ahí nosotros vemos al sacerdote, pero ahora cuando veamos que el sacerdote entra, acordémonos de es Jesús, el que va camino al Calvario. Bueno, el sacerdote, bueno, va camino al altar, llega al altar y en ese momento lo besa, porque esa piedra, ese altar, es Jesús. Lo más sagrado que hay en una iglesia, después del sagrario, es el altar, ¿sí? Ahí, cuando yo también leí esto, entendí por qué cuando uno pasa frente al altar, hace la vela, ¿sí? Que uno se le olvida, que uno no la hace, ¿sí? Porque uno muchas veces lo que hace siempre es, bueno, si está Jesús, pues uno se arrodilla ante Jesús, pues claro, está ahí, vivo, presente. Pero esa piedra también es Cristo, es el símbolo de Él. Esa piedra es la piedra del sacrificio. Entonces, por eso es que uno, digamos que siempre hace la reverencia. Luego de besar el altar, se dirige a la sede, dice el padre Fortea. Entonces yo decía, ay, ¿qué es la sede? Yo no tenía ni idea qué era la sede, ¿sí? Entonces ahí digamos que entré digamos que a buscar un poquito como en internet, qué es la sede, qué es el altar. Entonces, bueno, o sea, lo que vi, ¿sí? Es, digamos que está el altar, ¿sí? Y adelantico del altar está la sede, que no está en todas las iglesias, porque digamos que está sobre todo en las iglesias grandes. Entonces de pronto trasladémonos a catedrales, ¿sí? De pronto, no sé, cuando uno ve el Papa, ¿sí? Entonces está el altar,
y está una sede que es una, digamos que es que no quiero utilizar porque no encontré la palabra adecuada. Es el lugar donde el padre reposa. El otro sitio donde se sienta, por decirlo, Sí. Perdóname Dios Sí. porque esta no es la palabra, pero para hacerles a usted la idea. Para ilustrarlo ¿sí? más. Para ilustrarlo más, que queda a mano izquierda en las iglesias, está delantito el altar, digamos que otra, ¿cómo se llama? Bueno, donde se sienta el padre, en la principal se llama cátedra, pero no sé si esa otra también se llamará cátedra, no sé, ¿sí? Pero es digamos que ahí en el otro sitio donde se sienta, ¿sí? Entonces, está a un lado del altar. Está a un lado adelantito el altar. Y digamos que hay dos sedes, que es la sede del celebrante y la sede de la palabra. Y ya les explico qué es eso, ¿sí? Y digamos que ese sitiecito donde están las sedes se llama el presbiterio. Y seguramente hay muchas cosas que no nos vamos a acordar, pero digamos que no es importante eso, sino como más o menos hacernos esa idea, ¿sí? Y ya les entro a explicar por qué digamos que lo que está mandado es que estén estos tres sitios, ¿sí? estos tres espacios, digamos, pero en las iglesias pequeñas, digamos que en nuestra parroquia no está porque por espacio no puede estar, ¿sí? Y mire que tiene una importancia fundamental, digamos que el presbiterio, ¿sí? Entonces dice que después de besar el altar, el sacerdote se dirige a la sede del celebrante, ¿sí? Y dice, porque en ese momento el sacerdote va a ser de pastor. O sea, el sacerdote en los diferentes momentos de la Eucaristía, digamos que está como personificando de formas diferentes a Jesús. En este momento, ¿a quién personifica? Cuando se dirige a la sede, cuando no hay sede, todo lo hace desde el altar, ¿sí? Pero cuando está en la sede, digamos que besa el altar, inmediatamente se dirige a la sede, ¿sí? Acá también digamos que hay un micrófono, y en ese momento está siendo de pastor. Dice, es el pastor que preside a la comunidad como Moisés presidía al pueblo elegido. Nosotros somos ese pueblo elegido, ¿sí? Todos los que seguimos a Jesús somos el pueblo elegido. Entonces en ese momento Él se va a dirigir a nosotros, va a presidir la asamblea como Moisés presidía a ese pueblo elegido. Entonces miren la importancia de estar ahí. En otro momento, el sacerdote, en otro momento será Cristo mismo, que es cuando hace el ofrecimiento, que es cuando en persona de Cristo Él es el digamos que hace el ofrecimiento, y en otro momento será palabra de Dios. ¿Cuándo es palabra de Dios? Cuando va a leer el Evangelio, y ahí es cuando está en la sede de la palabra. ¿Sí? Que esa sede sí, digamos que sí está, porque siempre el sacerdote siempre pasa, yo no entendía el por qué, digamos que no leía, si tiene el libro ahí, ¿por qué no lee del altar? ¿Sí? Porque en ese momento, en el altar es Jesús. Es Jesús, y aquí es pastor, ¿sí? Cuando son los ritos iniciales, y cuando está en el Evangelio es el celebrante, es la palabra misma de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno. Hasta ahí, mire. O sea, ni siquiera nos ha dado la bendición inicial. ¿Si se han dado cuenta? No, o sea. Solamente la entradita. Solamente la entrada. Sí. ¿Quién nos quiere colaborar con la oración final? Te damos gracias, Señor, por permitirnos haber compartido este momento, porque a cada corazón le llegó lo que debía llegarle, Señor, porque con tu palabra nos educas, porque con lo que tiene cada uno en su corazón también nos educa, Señor. Permítenos ser fieles y perseverantes a lo que nos pides. Haz que a través de esta enseñanza del día de hoy aprendamos a enamorarnos un poquito más de la Eucaristía, a que de verdad entendamos que ese misterio tan sublime como es tu entrega es un regalo para nosotros y es un regalo para lo que estamos buscando, que es santidad, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.